Querido Carlos Merino, gracias por haber colaborado en la producción de mi película Poesía sin fin. Por esto te leo el tarot. No es un pago en realidad, es un acto de amistad y una deuda, porque para conseguir los capitales para mi película ofrecí leer el tarot. El producto de la lectura se utilizó en la confección de una película que, por ser un film de autor, no produce dinero, se pierde dinero. Se invierte sin ganar nada, no es cine industrial. Bueno, quedé debiendo 100 tarot y poco a poco he ido cumpliendo la deuda. Tú eres el número 28 de los que me faltan por leer. O sea, en 28 días más cesaré de leer el tarot. Me está dando un poco de pena dejar de leer el tarot, porque se me hizo como una especie de compañía diaria. Es muy arriesgado leer el tarot porque no te conozco, solo sé tu edad, 39 años, y es todo. Y además es una pregunta que me haces, muy interesante. Me dices: ¿necesito ser padre para ser feliz? Esa pregunta indica que no eres padre. Quizás puede indicar que no eres feliz, y por eso piensas que algo te falta de cumplir en esta vida, o quizás porque eres feliz y te dicen que tienes que ser padre, y tú dices: ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser padre? La Tierra está tan llena de seres humanos que hay que pensar en limitar la reproducción para que no devoremos el planeta. Antiguamente, crecer y multiplicados era muy importante, tú debes pensar, pero hoy no. Hoy lo importante es limitar los nacimientos, o ir a conquistar otro planeta, porque aquí ya no vamos a caber, vamos a destrozar todos los tesoros naturales, y la raza humana va a terminar devorándose a sí misma. Bueno, entonces, ¿qué te puedo yo decir si necesitas o no necesitas ser padre? Es muy arriesgado. Tú elegiste 3 cartas: el 6, el enamorado, el 4, el emperador, y el 10, la rueda de la fortuna. Como ya he dicho muchas veces en los tarot que he leído, ya muchas veces, que el tarot se compone de un loco, el mat, que no tiene número, que es energía pura, y el 21, el mundo, que es la totalidad de la realización humana, la creación del alma. Y en medio de ella hay un camino a seguir para llegar a esa realización, que son 20 cartas. 10, te hago este gesto con las manos, corresponden a los dedos de las manos, y otros 10 que corresponden a los dedos de los pies. Los dedos de las manos y los dedos de los pies están unidos. Los pulgares están unidos con los dedos gordos de los pies, el meñique con los pequeños deditos de los pies. Es decir, el 1 está unido al 11, el 2 al 12, el 3 al 13, el 4 al 14, el 5 al 15, el 6 al 16, el 7 al 17, el 8 al 18, el 9 al 19, el 10 al 20. Es una unión. Entonces yo, para contestarte, he buscado lo que corresponde al 6. Corresponde el 16. He buscado lo que corresponde al 4, que es el 14. Y he buscado lo que corresponde al 20,
es el juicio, ¿no? Bueno, entonces vamos viendo qué hay aquí. ¿Qué hay aquí? Tú a los 39 años me dices, bueno, se me está pasando el tiempo para ser padre. ¿Necesito o no necesito ser padre? Bueno, pues para ser padre no te preguntes si necesitas o no ser padre, pregúntate si necesitas una madre para el hijo que tienes que hacer. No es que necesites ser padre. Si necesitas ser padre, tienes que encontrar una mujer que necesite ser madre, tu emperatriz. Pero eso no te lo planteas, no me planteas. Debo encontrar la mujer de mi vida, ¿no es cierto? Porque el emperador obligatoriamente necesita una emperatriz. Incluso si fuera gay, esta emperatriz sería un hombre, pero sería un complemento y una compañía absolutamente necesaria, un espejo para que tú sepas quién eres. Bueno, entonces, esto no está. Entonces, ¿qué hay en lugar de esta mujer ideal, la madre ideal que podrías encontrar? Pues estás entre dos mujeres. Aquí estás entre dos mujeres. Entonces, hay un deseo de amar que bueno, te hace buscar mujeres. Estás buscando a tu compañía ideal. En este caso estás buscando a tu madre ideal. Ser padre, debo tener una madre a mi lado. Y esa madre ideal, pues vas de una en otra y de una en otra, ¿no? La felicidad la tendrías no siendo padre, encontrando a una mujer que no desee ser madre. Pero no, eso no me lo presentas en tu carta, en tu elección. Bueno, ¿puedes mostrar que lo que está haciendo el gato? Es una gata y con su patita te está indicando, ya, venga, no puede aquí, no puede, te está indicando, y ya, quédese ahí. Bueno, ¿ves tú? Ese lado de esa felicidad no la tiene, ¿ves tú? La emperatriz. Entonces, tienes que buscar otras mujeres. Ahora, fíjate bien. Este es el número 6, el enamorado. Y este es el 4, el emperador. El número 6 indica, en cierta manera, unirse a todo, estar en una especie de felicidad, hacer lo que te gusta, amar como el sol ama a todos. Ya, linda, váyase ya. Como el sol ama a todos. Entonces, ese deseo forma un 10. 6 y 4, 10. Y aquí tienes el 10. Producto de la situación en la que estás. Estás en la duda de cambiar el ciclo, has llegado al final de un ciclo. Hay un deseo, hay una parte de ti que desea encarnarse. Eso sería producir un hijo. Hay una parte en ti que desea ser puramente espiritual, ser tú libre, haciendo lo que te gusta, libre. Y aquí está un misterio sentimental, la célebre esfinge de Edipo, ¿es cierto? Edipo, para llegar a ser rey, tiene que resolver un enigma que la esfinge le presenta, ¿no es cierto? Es el enigma del incesto. Entonces, en eso estás, ves tú, en que no has resuelto todavía eso. No, el de ser padre, pues es una especie de desviación, ocultación del verdadero problema. Necesito una madre que me dé la vida para ser feliz, evidentemente. Entonces, aquí el 6 solo conduce al 16,
Y fíjate bien, mira qué mágico es el tarot, mira. El 16, producto de esto, podría ser una catástrofe, ¿no es cierto? Como el enamorado en la base va a tener una catástrofe. Bueno, el enamorado es como hay una flecha aquí en el enamorado. Es decir, es una especie de prisión como tú lo sientes, ves tú en esto. Y aquí es una especie de liberación. 4, el emperador, símbolo del padre que tú quieres ser, que acarrea una serie de problemas económicos. El emperador está en lo material, en lo económico, y está como aplastando con el pie, impidiendo el nacimiento de esta águila, que le va a devorar la realización económica, la comodidad y todo lo que tú tienes. Y aquí, mira, fíjate bien, hay una corona. Es un rey, un emperador el que tiene una corona, y tiene 4 prolongaciones. Es un 4. Es la abertura, es la caída del emperador. Es decir, deja de pensar si debes ser padre o si no debes ser padre. Deja de pensar y salte de ese pensamiento y ve cómo puedes construir la vida con el ser que necesitas compañía, que te acompañe. ¿Cómo lo puedes hacer? Fíjate que aquí hay un personaje que está con todo su cuerpo entero, danzando en la realidad, ágil, se equilibra, y este otro está saliendo recién por la puerta, no ha logrado nacer completamente, ¿ves tú? Pues yo lo identificaría como la emperatriz, y tú, ¿no es cierto? Que tú, en eso, debo ser padre, también puede ser, es que debo nacer yo quiero nacer, aquí estoy en la rueda de la fortuna. ¿Quién me mueve a mí para que yo salga de este ciclo? ¿Hacia dónde voy? Entonces, para salir de ese ciclo, te encuentras con la temperancia que te dice, deja de buscar el poder al exterior de ti, ¿no es cierto? Ya, abandona estas ideas patriarcales grabadas en tu mente por la familia, la sociedad y la cultura. Deja eso de lado y encuéntrate a ti mismo. Ve lo que realmente tú quieres ser. Encuéntrate. Fíjate que aquí en los pies hay 2 serpientes. Una está entrando en la otra, símbolo del coito. ¿Ves tú? Una está entrando en la otra. Es decir, aquí dice que el azul debe entrar en el rojo debe entrar en el azul y crear el violeta, es decir, una visión del mundo, no como hombre, no como mujer, una visión del mundo como un ser existente puro, energía pura, creativa, te está diciendo. Bueno, entonces si tú decides hacer eso, regresar a ti mismo, te vas a encontrar que el 10 produce el 20. Y en el 10, en el 20 te encuentras con lo siguiente. Aquí nadie produce nada. La materia está enredada con las patas en la rueda de la fortuna. Y el intelecto, la mente sorda, ves tú que tiene las orejas tapadas, está con las patas enredadas en la máquina. Y este misterio emocional que tienes con esta plancha horizontal no deja girar a la máquina, ¿ves tú? Y es el misterio casi como un corazón aquí tienes, ¿ves tú? Entonces están esperando una solución, tus 3 partes, que no llega. Entonces tú tienes que realizar el matrimonio alquímico, tu parte femenina debe aceptar la parte masculina, ellos se deben aceptar y entre ambos crear la obra que tiene que ser creada entre 2. En ese momento, el espíritu, aquí está, y la materia
aquí está horizontal la materia, vertical el espíritu, van a crear esta música celeste, este estallido de conciencia libre. Conciencia libre, aquí la ves. Este no es una destrucción de la corona, es una liberación de la corona. Es decir, es una liberación de todo grabado mental que te haya impuesto la sociedad y la familia. Entonces, tú sé feliz, es decir, acepta la felicidad actual que tienes, acéptala. No niegues partes de ti, acéptala, sé un todo. Y deja entrar en tu mente, ¿no?, lo que te corresponde, lo que el gato se robó. Deja entrar en tu mente la emperatriz que te corresponde, ¿ves tú? Y aquí el destino dirá si deben tener hijos o no tener hijos. Tu finalidad no es ser padre, es encontrar la mujer que te corresponde, con la cual crear una obra. Aquí hay una aguilita y aquí hay otra aguilita, ellos están creando los dos la misma obra, juntos. Ella ofrece su vientre, aquí con el cetro, y él ofrece la ley, la libertad. La libertad, él está como engendrando, como dando su poder al cetro de ella. Pero el cetro de ella es el lado que no se ve de la corona del cetro del emperador. Ella está el otro lado, porque aquí se ve que surge del lado oscuro de la luna. Ella viene a ofrecer, te viene a ofrecer los pasos en el vacío que se da cuando se hace una pareja, y la pareja debe obedecer a la voluntad del universo, sin pensar en hacer hijos, sino entregarse al amor, que ahí está la felicidad, y la llegada de los hijos, que puede o no puede ser la felicidad, ¿no? A veces tienes hijos que te dan la felicidad, imitándote. A veces tienes hijos que no te dan la felicidad porque empiezan a luchar contra ti, ¿no es cierto? Y a veces tienes hijos que se van a realizar su vida y no tienen por qué ser tu felicidad, van a buscar su felicidad. Y entonces tú te encuentras al cabo de unos años con esta situación. Yo y mi pareja somos felices, suceda lo que suceda. He tratado de contestarte a tu difícil pregunta, que es una pregunta muy importante actualmente. ¿Hasta cuándo nos vamos a reproducir de esta manera? Estamos obligados, si seguimos de esta manera, rápidamente a encontrar otro planeta donde escaparnos del semidestruido planeta al que estamos llegando a tener. Porque esto se irá destruyendo y tendremos que ir a buscar salud y alimento y felicidad en otro planeta al que devoraremos también si seguimos así. Bueno, muchas gracias por haber colaborado con nosotros y por habernos esperado tanto tiempo. Muchas gracias.